sueldos por los suelos, que no alcanza. Hoy cómo está la economía y echan la culpa, que Pedro tiene la culpa, que está solo 15 días en el poder y ellos cuántos años estuvieron. Dígame, ellos son los responsables, especialmente Keiko y estos tres delincuentes que están acá. ¡Jorge del Castillo, ladrón! ¡Jorge delincuente! ¡Rata! ¡Rata! ¡Ratero! ¡Rata! Están dejando basura, están tirando tomates, han tirado basura en el auto en donde posiblemente ingrese Lourdes Flores Nano. Esta gente trata de manchar los símbolos patrios, porque les hemos visto andar con todos con el escudo, con la bandera del Perú y con la bandera y con la camiseta de la selección. Le decimos a esta gente, esta gentuza, que deja de utilizar nuestros símbolos patrios. De armas de Arequipa, ya en medio de un fuerte contingente, se ha retirado Jorge del Castillo, lamentablemente, una agresión a un colega de prensa por parte de una de las personas que dicen ser miembros de seguridad de ¡Rata! Superior, muchísimas gracias, señor Perenicano, reitero saludo en estos momentos desde la plaza principal de Arequipa, donde la gente permanece arequipeña rechazando a Lourdes Flores Nano y a Jorge del Castillo. Ya finalizada la conferencia de prensa, nuestra compañera Flavita está en Los Santos, no pueden bajar todavía de Los Santos, de San Agustín. los ánimos Arequipa. ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! Pero no lo han recibido como usted esperaba. ¡Oye! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Respeta. ¿Qué tienes? ¿Quién eres? Bien, bueno, se retira en estos momentos Jorge del Castillo, en estos momentos se retira y con agresión a periodistas, lamentablemente un sujeto en esta camioneta, parte de la comitiva de seguridad de Jorge del Castillo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, 22 de agosto del 2021, iniciamos una nueva programación de Peruanicemos al Perú, el programa del Partido Comunista Peruano de la región de Lima y que se ha convertido en un símbolo de la política peruana en comunicación oficial, de tal manera que hemos apostado por hacer periodismo durante 53 semanas y estamos a solo una semana de cumplir un año que ha sido bastante laborioso y esforzado por todos quienes compartimos esta construcción de Peruanicemos al Perú, y agradecemos siempre a las personas que nos siguen. Hemos visto con claridad que el tema de la violencia ultraderechista no va a parar. El señor del Castillo y Lourdes Flores están de viaje en un periplo por el sur del Perú para tratar de convencer a la población de que ellos son inocentes, para no ser juzgados y justificar sus actos a partir del miedo y el terror al comunismo y al gobierno de Pedro Castillo. Jorge del Castillo, ¿no?, que ha sido expulsado por su partido, pese que están tratando de reclamar, ha hecho pues, se ha convertido como buen hijo de Marino, familiares de Marino, en la defensa de sectores fascistoides dentro de las Fuerzas Armadas y no de la familia de Miguel Grau, de la familia de los hombres
que han dado su vida por la patria en diversas oportunidades de nuestra historia. Esta situación pone en evidencia que el presidente Castillo tiene mucho que reaccionar con respecto a su gobierno y a su gabinete. El paso atrás que dio con Héctor Béjar ha sido un acto que ha fortalecido a la derecha, como fortaleció cuando sacaron al ministro de Educación, Pedro Pablo Kuczynski, para después terminar arrodillándolo a este presidente que trató de poner un gabinete de lujo y no solamente lo integró con gente con posiciones de ultra neoliberales, sino también lo integró con gente vinculada a la corrupción o por lo menos con denuncias fuertes por la fiscalía. El señor Castillo, ¿no? Pese a que tiene una buena performance en torno a que es un presidente que da esperanza con respecto a la población, según lo dicen las encuestas, ¿no? Es cierto que ha bajado su aprobación al 38% y tiene una desaprobación del 46%. No sabe, no opina el 16% según la encuestadora de IEP, ¿no? Asimismo, señala que el 57% cree que Castillo tiene una visión de sacar a la pobreza a los peruanos y el 53% cree que es una persona honesta. Y además el 53% cree que es una persona democrática. Eso pone en evidencia que la fuerte campaña de los medios de comunicación controlada por la familia Melo Quesada, ¿no? Va perdiendo de alguna manera credibilidad. Creo que siempre no la ha tenido. Sin embargo, ellos juegan a un miedo que desestabiliza a los peruanos, a un sector, a un tercio de los peruanos que no sabe cómo entender lo que está sucediendo en el país. El 53% fue en el mes de julio que dijo que sí, que Castillo podía manejar bien las cosas, pero lo que ha sucedido en las últimas 3 semanas pone en evidencia que hay un desazón donde solo el 38% lo está aprobando, ¿no? Pero también hay esa esperanza que decíamos al inicio, donde el 33% cree que sí es posible, versus el 27% que se encuentra en incertidumbre. Es decir, el 60% ve con esperanza, ve con aliento de que el presidente Castillo haga lo que tiene que hacer, apoyarse en las organizaciones populares, hacer un gobierno democrático y poner las cosas en clara. 2 recomendaciones muy puntuales, si de alguna manera vale esto. Democracia es gobernar con el pueblo. Plutocracia es gobernar con los ricos. Castillo tiene la decisión ahora. O gobierna con el pueblo o continúa la historia de 6 presidentes que hicieron lo mismo que hizo el nefasto Alberto Fujimori con su socio y hermano siamés Vladimiro Montesinos. Soy Marcos Fluker e iniciamos nuestra programación hoy en Peruanicemos al Perú. Hoy, en esta edición de nuestro programa, contaremos con la presencia de Héctor Béjar, sociólogo, periodista y ex canciller del Perú.
También contaremos con la presencia de Hugo Cabieses, economista peruano y miembro coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos. Para finalizar, estaremos con Pablo Zapata, miembro del Comité Regional de Lima, del Partido Comunista Peruano. Esta es la programación del día de hoy de Peruanicemos al Perú, para lo cual vamos a iniciar con el dirigente del Comité Regional del Partido Comunista Peruano, el camarada Pablo Zapata. Camarada Zapata, tenga usted muy buenos días y gracias por acompañarnos en este su programa. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días. Saludos a tus oyentes y seguidores. Buenos días con todos. Bueno, la situación sigue complicándose. Acaban de sacar el Partido Comunista Peruano un pronunciamiento, un comunicado con respecto al análisis de lo que está sucediendo en el país. La lucha por construir un gobierno democrático en estas condiciones se redobla dentro de las orientaciones que ustedes han planteado. Definitivamente, Marcos. Creemos de que el que haya salido elegido, ¿no?, ahora ya presidente Pedro Castillo, frente al compromiso que asumimos en la segunda vuelta de poder apoyarlo con la finalidad de que pueda instituirse dentro de la presidencia un gobernante que realmente que viene pues, ¿no?, de ser un campesino, un profesor, y que no representa pues intereses económicos ni tiene ningún tipo de compromisos. Creemos que en estos momentos el país debe defender con firmeza este proceso de cambio democrático y popular que está planteando el presidente Pedro Castillo. Es cierto, el Partido Comunista Peruano participó en este proceso electoral, hicimos una alianza conjuntos por el Perú en la primera vuelta, pero al posicionarse en un primer lugar, el partido Perú Libre, con la candidatura de Pedro Castillo, el partido toma la decisión orgánica de apoyarlo, porque representa en realidad intereses populares y además que planteaba diferentes cambios a efecto de modificar la situación económica y política del país, porque en realidad la situación económica beneficia actualmente a la oligarquía, ¿no?, que hoy día, a través de los monopolios generados tanto de la banca y en los diferentes medios de producción, y que debemos cambiarlo para evitar lo que viene sucediendo actualmente. ¿Qué pensamos como partido? No creemos que volvamos a actuar en la misma forma cuando estuvo gobernando. En ese entonces, si bien es cierto, no fue un gobierno democrático, sino a través de un cambio político, un golpe que dio el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero que tenía en realidad ideas y planteaba procesos como fue la reforma agraria, el de la nacionalización de los medios de las materias primas, ¿no?, en este caso el petróleo, la minería. Y de esta manera es cierto que algunos sectores de la izquierda, naturalmente porque no definían con claridad o porque no lo planteaban, probablemente ellos pasaron a una oposición radical y dejaron que nuevamente la oligarquía, a través del capitalismo de producción en ese momento, hoy día capitalismo oligárquico y monopólico,
hicieran que el general Juan Velasco Alvarado, a pesar de haber mantenido, pudieran dar también su golpe de Estado, que le hicieron a través de general Morales Bermúdez. Lo que usted está señalando, señor Zapata, perdón, lo que usted está señalando es que hay una similitud ante dos gobiernos con tendencias populares, ¿no? Donde la derecha, que se dice llamar democrático, no acepta ninguna postura que no sea la que ellos realizan. Es decir, de democrático no tienen absolutamente nada. Si no gana la derecha, el golpe de Estado, desestabilización. Esa es la relación que usted está haciendo, inclusive con un gobierno militar como el de Velasco. Correcto, exacto. Eso es lo que realmente ha sucedido y con esa experiencia es que debemos de evitar que vuelva a suceder ello. Porque si no, por ejemplo, la misma izquierda que ese entonces se oponía a los cambios que venía realizando Juan Velasco, por ejemplo, a la reforma agraria, que es cierto que tuvo sus deficiencias, pero se opusieron tajantemente. Pero hoy día plantean que estamos hablando de una segunda reforma que la tenga que hacer Pedro Castillo, es decir, consideran como suya, ¿no?, lo que se opusieron oportunamente. Y en ese sentido, creemos que lo que tenemos que hacer es defender hoy día el gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, porque en realidad el poder económico, a través de las fuerzas fascistas y monopólicas, vienen haciendo lo imposible con la finalidad de poder darle también un golpe, pero ya no un golpe al estilo militar, sino utilizando la unificación que han logrado en el Congreso de la República, utilizando o mal utilizando los artículos de la Constitución para poder declarar la vacancia. Para todo encuentran responsabilidad, inmoralidad, para de esa manera poder ellos pretender dar un golpe de Estado, ¿no? Creemos que así como el pueblo lo ha puesto a Pedro Castillo para que haga los cambios que él ha manifestado, inclusive en su primer mensaje a la nación, para el 28 de julio, creemos que así como lo hemos puesto a la presidencia, debemos defender esa posición el día de hoy. Porque si el pueblo no sostiene a Pedro Castillo en el gobierno, Pedro Castillo lo vamos a tener en menos de 30 días fuera del gobierno. Y nuevamente el fascismo se va a imponer, la oligarquía monopólica va a continuar desarrollando sus políticas en el país y en contra del país, principalmente de las clases más pobres. Hoy día ya vemos, por ejemplo, el poder que tienen los monopolios en cuanto se refiere a los productos de primera necesidad, están subiendo, justificándose naturalmente. Es cierto que el petróleo ha subido, pero recuerden que hace poco nomás el petróleo casi no tenía valor. ¿Acaso empezaron a regalar los combustibles acá porque no tenía valor en el mercado internacional? No, por el contrario, mantuvieron sus precios. Cada vez que sube el petróleo, ellos automáticamente suben sus precios del combustible, pero cada vez que baja, no lo bajan en el mismo ritmo y magnitud de dichos precios, ¿no?, sino que ellos siempre siguen beneficiándose. Hoy día creemos que los productos de primera necesidad, como lo ha planteado el fascista del Partido Renovación, López Aliaga, manifestó: lo que tenemos que hacer es golpear a la gente más pobre, al pueblo más pobre, con la finalidad que comiencen a renegar de su gobernante. Y después de que renieguen, comiencen ellos a protestar contra el gobernante. Son los famosos golpes blandos, que muchos se está utilizando ese término el día de hoy, pero que es un proceso. Es decir, que ellos como política actualmente la derecha, ¿no?, han tomado la decisión que en el corto plazo vacarlo al presidente. Bien, señor si Zapata, nosotros como pueblo más pobre no lo sostenemos, creemos que lo vamos a tener nuevamente a la derecha encima del gobierno. En esa misma línea y con la experiencia de hace 50 años, ¿no?, durante el gobierno del general Velasco, también actuaron de esa manera. Vamos a tocar en los bloques posteriores
justamente cómo se comportó, ¿no? Sectores de la ultraderecha que estaban enquistados en la Marina fundamentalmente, ¿no? Y en los partidos de derecha para sabotear al Perú. Pero mi pregunta ahí era, estamos viviendo una crisis y la población requiere ser atendida, ¿no? ¿Qué medidas tendría que realizar el presidente Castillo para poder aplacar esta situación, aún a pesar de que tiene una derecha y un sector reaccionario, ¿no? Que está trabando y saboteando y que tiene como objetivo el golpe? Sí, yo pienso que el presidente debe de convocar a los empresarios, así, convocar a los empresarios y manifestarle qué es lo que él tiene que hacer o es lo que él va a desarrollar durante este periodo. ¿Con qué intención? Con intención que los empresarios entiendan de que realmente todo lo que se ha hecho durante toda esta campaña de anticomunismo, de que se les va a nacionalizar, etcétera, se les quite la cabeza. Y principalmente, pienso que el gobierno debe priorizar a las empresas peruanas, a las empresas de capital nacional, porque ellos son los que se van a mantener y se van a quedar en el país en la situación que se encuentre. Entonces, debemos de dar una mayor prioridad a la industria nacional, al mercado nacional. Debemos de apoyar a los pequeños agricultores con la finalidad de que los productos de primera necesidad sigan abasteciéndose en los mercados. A través de, naturalmente, como ya lo ha manifestado el presidente de la República, utilizando el Banco de la Nación y poder otorgar bajo esa vía intereses acorde a las posibilidades económicas de cada uno de los sectores. Porque si nosotros vamos en estos momentos a cualquiera de las bancas, cuando yo ahorro, me pagan 2%, 1% o hasta 0.5%. Y los servicios que me cobran al final, yo estoy pagándole por tener mi plata y ellos estén ganando con mi dinero. Si utilizamos, en este caso, el Banco de la Nación y convertirlo también en un banco que pueda otorgar préstamos con bajos intereses, creo que de esa forma vamos a hacer que la economía comience a marchar. Pienso que con este bono que va a otorgarse en este lapso de septiembre a diciembre, está el Ministerio de Economía va a generar una mayor demanda interna y que va a hacer que el mercado, la economía se mueva. Pero lo que necesitamos acá es que los empresarios también, principalmente de las empresas mineras, ¿no? Que se pongan la camiseta del Perú y empecemos realmente a replantear primero, que ellos sean conscientes que la cantidad de impuestos o lo que le otorgan al gobierno peruano, al Estado peruano, a través de sus impuestos, no es el adecuado. Ellos deben ser conscientes de ello. En ese sentido, señor Zapata, es importante plantear también que el gobierno ha sido, digamos, está cercado por esta prensa y por el Congreso y los otros poderes. La gobernabilidad implica la concertación, el acuerdo entre todos los poderes del Estado. Sin embargo, eso no hubo durante la época de PPK y lo sacaron, y eso es lo que se pretende hacer también. Entonces, al no haber un acuerdo, difícilmente ya el Congreso está pidiendo, ¿no?, que varios ministros sean retirados, ¿no? Y las posibilidades de que el presidente Castillo se sienta presionado y vuelva a ceder, como sucedió con Béjar, ¿no cree que eso sería un gravísimo error? Y por otro lado, ¿no?, todavía el presidente Castillo no ha dado muestras de reunirse con la clase trabajadora y con los sectores populares. Tampoco se ha reunido ni con los campesinos, ni con los trabajadores, ni con las universidades, ya desde el gobierno con políticas claras. Sí, es cierto, como manifesté hace un momento, el Congreso de la República, lo que se ha podido, inclusive que se está comunicando a través de los medios sociales,
cuáles son sus grandes proyectos que han presentado en estos momentos. Casi la gran mayoría de los proyectos que han presentado es investigar al actual gobierno frente a cualquier actuación que haya realizado. Hasta por haber nombrado, quieren declararlo inmoral, por haber nombrado a tal o cual ministro. En estos momentos lo que se quiere, pues, porque la derecha, ¿qué es lo que quiere? Que los ministros sean con experiencia. Y si hablamos con ministros con experiencia, nos está diciendo por los ministros que nosotros hemos tenido. Es decir, que la derecha ha sostenido durante todo este tiempo esos ministros que tienen experiencia, esos son los que quieren que ellos gobiernen. Pero lo que no entienden es que ellos no han ganado las elecciones. Ha ganado el presidente Pedro Castillo y está dentro de su derecho como presidente poder denominar personas que él cree lo más adecuado. Es cierto también de que se tiene que buscar personas que tengan pues una imagen adecuada, pero también pues que no nos vengan a decir que se necesita que sean con experiencia, que van a ser los mismos ministros que ya hemos tenido, como es el caso del ministro que recientemente ha cambiado y que ha conllevado que el día de hoy el Congreso de la República se fortalezca más y le va a seguir exigiendo más, hasta que él cambie todos sus ministros y retorne todos los ministros que ha tenido el fujimorismo, que ha tenido el aprismo, que ha tenido PPK, etcétera. Y el país lo que está pidiendo es cambio. Lo que quiere el país es que se modifique la Constitución. Queremos que el país también sea un empresario en ciertas actividades que permitan que las materias primas principales del país sean administradas por el Estado. En ese sentido, creemos que la única manera de que también el Congreso de la República pueda retroceder en su trato que vienen dándole al presidente de la República es defender. Y para ello es defenderlo a Pedro Castillo como gobernante del país y de esta manera poder formar los frentes, ¿no? Frentes sociales para poder defender la gobernabilidad del país. Y no solamente que sea a nivel de Lima, sino que sea a nivel de cada una de las regiones. Y principalmente, nosotros observamos que los congresistas que vienen de provincia vienen acá a Lima y no dan cuenta a nadie. Creemos que cada región debe pedirle cuentas a sus gobernantes que los representan en el Congreso. Y cada paso que estén dando en contra del país, en contra de la gobernabilidad, sean cuestionados en su mismo gobierno, en su mismo lugar de donde han nacido, es decir, en los gobiernos regionales, en la región, ahí sean también exigidos a estos señores que actúen lo que realmente quiere el país. Así es, señor Zapata, esa es una muy buena iniciativa. Creo que los compatriotas de Arequipa han demostrado ya su accionar ante los actos de violencia. Y quiero compartir con usted lo que ha sucedido el día de ayer con una imagen, ¿no? Donde los jóvenes, la población de Independencia le hizo un homenaje a Héctor Béjar y ver después qué hicieron los sectores neofascistas, porque inclusive han puesto una esvástica. Veamos brevemente estas imágenes, señor Zapata, por favor. Este es el bello mural que le han hecho los jóvenes entusiastas por un cambio, por una soberanía del país al sociólogo y ex canciller Héctor Béjar, ¿no? Béjar Dignidad. Y eso representa mucho para todos los peruanos. Fue realizado el día viernes, durante todo el día viernes, y ayer en la noche apareció de esta manera. Dígalo, José, que quiere hacer una jornada para cuidar el muro, que el muro fue dañado ya. Lo vamos a recuperar, sí. Dígalo, José, que quiere hacer una jornada para cuidar el muro, que el muro fue dañado ya. Lo vamos a recuperar, sí. Esto es lo que ha sucedido. Dígalo, José, que quiere hacer una jornada para cuidar el muro, que el muro fue dañado ya. Lo vamos a recuperar, sí. Y es evidente, pues, que estas imágenes de la esvástica fascista demuestra que hay todo un plan, un complot que lo vamos a tratar con el doctor Cabieses sobre el accionar
¿no?, en la historia del Perú del terrorismo, que no empezó en 1980, sino décadas antes. ¿Cuál es su opinión, señor Zapata? Si bien, lo primero que tenemos que establecer, bueno, esos son métodos, pues, fascistas, ¿no? Métodos fascistas que no soportan ningún tipo de pronunciamiento de las clases populares. Creemos que en este caso, al igual como lo han hecho en otras instituciones, que inclusive motivó que la Comisión de la Verdad se pronunciara nuevamente en todo lo que significa la representación popular, el fascismo no va a permitir de ninguna manera, porque ellos están primero subvencionados económicamente, ¿no? A través de López Aliaga y su partido, y naturalmente direccionado desde el político de la Marina, ¿no? Jorge Montoya, quien realmente debe de renunciar inclusive al Congreso de la República, porque ha sido uno de los que ha firmado el acta de sujeción, es decir, siendo militar. Se sobreentiende que sus principios de militares no es arrodillarse ante el poder económico, ¿no?, y golpista del fujimorismo. Sin embargo, él se arrodilló y ahora dice que defiende a los militares. Y vemos que con su conducta no es la adecuada. Creemos que el compañero Héctor Béjar, que ha sido en realidad maltratado por la derecha y no defendido por Pedro Castillo, se le debe plantear a Pedro Castillo que no debe de ceder, porque ellos ya probaron, como dice, ya probaron sangre y van a querer más y van a exigir cada vez más. Por esa razón, una vez más, ¿no?, planteo que como que debemos nosotros sostener al partido, al presidente Pedro Castillo, para de esta manera mantener la democracia y la gobernabilidad. Y para eso, reitero que debemos promover la constitución, ¿no?, así, de organismos democráticos para mantener la gobernabilidad en cada una de las regiones. Y además, reitero también que se debe solicitar en cada región que den cuenta los congresistas de su actuar en el Congreso de la República, que no solamente ellos vengan acá, tomen sus decisiones personales y no den cuenta a quién los eligió. Eso sería la propuesta. Muchas gracias, señor Zapata, por su participación en el programa Peronistas al Perú. Solo 30 segundos, por favor, que el tiempo nos gana. Con respecto al 16º Congreso del Partido Comunista Peruano, ¿cómo va este gran evento, esta gran fiesta de la izquierda peruana? Bien, estamos avanzando muy bien porque estamos impulsando que los documentos se estén discutiendo desde las células correspondientes, del órgano principal del partido, lo viene discutiendo desde las bases. Y de esta forma va a ir pasando jerárquicamente a cada uno de los organismos, en este caso a los distritales, de las células distritales, de los distritales al regional y del regional al nacional. Y luego de ahí creemos que este Congreso debe de ratificarse en que el partido se debe convertir en un organismo estrictamente, ¿no?, de cuadros y de masas, con la finalidad de poder plantearnos como país, no solamente plantear las necesidades o exigencias, sino también prepararnos también para hacer gobierno como partido comunista que en este momento. Bien. Gracias por su participación y regresamos inmediatamente con el señor Hugo Cabieces. Gracias. Estamos en contacto.
Muy buenos días, Hugo, qué gusto de tenerte nuevamente, pero analicemos al Perú. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. He escuchado con mucha atención a Pablo Zapata. Zapata, ¿no? Y encantado de estar acá y entiendo que después tu invitado más importante es Héctor Béjar, lo cual me da mucho gusto. Bien, Hugo, mira, qué impresión te ha dado estas imágenes del mural hermoso que le habían hecho los jóvenes a Héctor Béjar y cómo ha reaccionado los sectores fascistas. Bueno, yo creo que indudablemente lo que ha hecho Héctor es defender la dignidad y la soberanía del Perú al momento de exponer el 3 de agosto la política internacional del Perú, que desde mi punto de vista es la política de Estado del Perú respecto a las relaciones internacionales. Hay que destacar todos los aspectos de ese discurso que hizo desde la Cancillería en esa fecha, y yo espero que el nuevo canciller siga esa misma línea, aunque él es una persona más bien conservador, pero es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es embajador que tiene una amplísima experiencia como embajador y ha sido también ministro de Relaciones Exteriores durante 2 años en el gobierno de Toledo, ¿no? Toledo. Entonces, yo espero que se continúe con esa misma línea. Como todos sabemos, las relaciones internacionales del Perú las lleva a cabo el presidente de la República y estoy absolutamente seguro que ese discurso del 3 de agosto fue un discurso que fue aprobado previamente por el presidente de la República. Entonces se va a continuar con eso. Más allá de ello, las intervenciones que ha tenido Héctor Béjar después de que le solicitaron la renuncia, él quería como buen luchador que es defender su posición en el Congreso de la República. Y estoy seguro que en ese Congreso de la República se hubieran quedado sorprendidos con las verdades que Béjar les explicaría. De tal manera que eso es lo que pienso sobre este tema, querido Marco. Mire, ¿por qué crees que la derecha ha actuado en el tema básicamente internacional con la Cancillería? ¿No? Si retomamos un poco la historia, ¿no? Las políticas internacionales en América Latina no han sido propias, sino han sido ajenas y básicamente del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué relación hay con con este desafuero al señor Béjar, ¿no? Forzado además con lo que consideras tú dentro de la geopolítica internacional? Bueno, no es la primera vez que diplomáticos peruanos sacan los pies del plato, por decirlo de alguna forma, en una política internacional soberana. Hay que recordar con mucho orgullo, además, la actitud que tuvo en el año 1961 cuando expulsaron a Cuba de la OEA, nada menos que el canciller en ese momento, Raúl Porras Barrenechea. Tan es así que incluso Raúl Porras tiene un monumento en La Habana en su homenaje. Y él no era un diplomático de carrera, era más bien un historiador, ¿no? Pero no aceptó de ninguna manera esa imposición. Claro que retornó al Perú y no duró ni 5 días en el cargo porque fue destituido por el presidente Prado, que seguramente recibió una llamada del Departamento de Estado para que lo destituyeran y al final, unos días después, falleció don Raúl Porras Barrenechea, pero él es un hito en las relaciones exteriores del Perú. El compañero del PC
ha mencionado lo que era la política internacional del Perú durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, y el que llevaba a cabo no era tampoco un diplomático, era justamente el general Mercado Jarrín, que tenía una propuesta sobre cómo engarzarse en el mundo de manera no alineada con los Estados Unidos y con ninguna potencia, ¿no? Y realmente fue un orgullo esa cancillería de ese momento, con algunos elementos civiles también y diplomáticos de esa cancillería. Posteriormente es de destacar la actitud que tuvo don Carlos García Bedoya, ¿no? Respecto a tener una política internacional también independiente en algunos aspectos, en otros no, pero en la mayoría de los aspectos que atañen a lo que son las relaciones del Perú, él sí tuvo una posición digna. Cuando ha sido canciller también Manuel Rodríguez Cuadros, que en este momento es asesor de la Cancillería y miembro del Consejo, exactamente no me acuerdo cuál es el título, pero del Consejo de Relaciones Exteriores, él también ha tenido una posición independiente. Lo que quiero decir es que, digamos, el peor periodo de la Cancillería peruana ha sido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tan es así que el mismo Pedro Pablo Kuczynski fue a los Estados Unidos, ¿no? Y visitó a Trump. Trump lo recibió y dijo que, bueno, los latinoamericanos respecto a Estados Unidos somos como perrito faldero. Bueno, perrito faldero será él, que ni siquiera era peruano, era norteamericano, pero ese fue una afrenta contra el Perú. Y para nadie es un secreto que la Cancillería ha estado manejada durante demasiados años por elementos provenientes tanto del APRA como de el fujimorismo, ¿no? Entonces, el nombramiento de Héctor Béjar, del doctor Héctor Béjar, es un nombramiento que obviamente sacó roncha, ¿no? A la derecha y a la ultraderecha peruana, que querían, bajo cualquier pretexto, bajarse al canciller. Como él mismo ha señalado, inventando calumnias contra él, ¿no? Que tienen que ver con la verdad histórica en relación con el comportamiento, no de la Marina de guerra, todos tenemos un gran respeto por ese componente de las Fuerzas Armadas, la Marina de guerra, sino por algunos elementos de la Marina de guerra que hicieron actividades, y eso está registrado históricamente, ¿no? Hicieron actividades de carácter terrorista en los años 74 y 75, y posteriormente a eso también, ¿no? Sí, señor. Antes de entrar a ese tema, a las declaraciones que significó posteriormente el retiro del señor Béjar, terrorismo y la CIA, quería hacerle una pregunta con respecto al Grupo de Lima. ¿Qué importancia tiene las declaraciones del ex canciller Béjar de señalar que el Grupo de Lima tenía que concluir, ¿no? Y hay que aparejarlo que día después en México, ¿no? Se ha formado ya una mesa para donde el presidente Maduro, ¿no? Y la oposición han empezado a concertar, digamos, el fortalecimiento de la democracia en este país. Bueno, a decir verdad, el ex canciller Héctor Béjar no dijo en su discurso del 3 de agosto que el Grupo de Lima tenía que desaparecer. Lo que dijo es que hay que fortalecer el grupo de contacto, justamente el que está negociando la posibilidad de una salida adecuada, democrática, humanista respecto a la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano debido al bloqueo que sufre Venezuela por parte de los Estados Unidos, bloqueo similar, igual, tan salvaje como el que sufre el pueblo cubano
y el gobierno de Cuba, ¿no? Entonces, él no mencionó la necesidad de que el Perú se salga del grupo de Lima. Lo que pasa es que el grupo de Lima ya es un grupo que está feneciendo por sí solo. Entonces ni siquiera tenía que decir hay que salirse del grupo de Lima, de ninguna manera, no sería tonto decirlo, sino más bien apoyar lo que era, como efectivamente lo ha hecho en ese discurso, apoyar el grupo de contactos que es el que se estaba reuniendo ya en México, ¿no es cierto?, con los noruegos y otros países de Europa, ¿no?, para tratar de buscar una salida entre el gobierno del señor Maduro, ¿no?, y la oposición venezolana. Felizmente han llegado a un acuerdo, por lo menos en el papel, que es promisorio, creo, para, digamos, el fortalecimiento del gobierno actual en Venezuela, que a todas luces es un gobierno constitucionalmente instalado, con las debidas credenciales de carácter democrático y de elecciones limpias, etcétera. Eso es clarísimo en el caso de Venezuela. Que eso no lo quiera creer la derecha peruana, ¿no?, que está adscrita totalmente a lo que son las políticas de los Estados Unidos, ese es otro tema, ¿no? Pero la realidad es que lo que está haciendo Venezuela es defendiéndose contra los ataques de estos sectores fascistas, ¿no?, y pro-norteamericanos que existen, ¿no? Si me permites, compañero, yo quisiera mencionar el tema del rol que está teniendo el Comando Sur en relación con la Amazonía y ese tipo de temas, si me permites. No, ¿cómo que no? Justamente eso es lo que quería preguntarte, y es parte del tema central, ¿no? ¿Qué rol ha cumplido el Comando Sur en América Latina y básicamente en el Perú en las últimas décadas, que fue más o menos constituido después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que como es evidente por los datos y la información histórica y por personas que sean medianamente informadas, el rol que ha tenido es un rol nefasto absolutamente, ¿no?, para toda América Latina. Desde ahí han salido las diferentes, digamos, agresiones físicas a través de golpes militares, de invasiones, en fin, que se ha tenido. Desde la Segunda Guerra Mundial, pero desde antes de la Segunda Guerra Mundial también. Y en el caso del Perú, yo quisiera mencionar 3 palabras que de alguna manera resumen lo que es la relación del Perú con el Comando Sur. Una se llama NAMRU. NAMRU es una unidad de investigación médica naval, se llama NAMRU 6, es una unidad de investigación médica naval número 6, que está instalada en el Perú. Este NAMRU está liderado por un marino de los Estados Unidos. En realidad, recientemente ha sido cambiado ese marino hasta el mes de abril o un poco antes de este año. Era presidido por el capitán William Howard, ¿no?, que estaba a cargo de esa institución NAMRU desde el año 2018. Biden ha querido ponerle un rostro femenino a este NAMRU y ha denominado a la capitán Franca Jones, que se convirtió en el nuevo comandante de NAMRU 6. Este NAMRU 6 depende directamente del Comando Sur. Y es curioso que el 9 de abril de este año, acorde con ponerle este rostro de mujer al mando imperialista hacia América del Sur, el presidente Biden designó a la teniente general Laura Richardson, que tiene 57 años y una amplia experiencia en guerras imperiales, en reemplazo del almirante Craig Faller, que dirigía desde hacía varios años el Comando Sur. Y nosotros
tenemos esa situación. ¿Qué cosa es lo que hace NAMRU 6 en el Perú? Supuestamente investiga lo que es, ahí está la foto, no sé si debe ser de la responsable del Comando Sur, la que han puesto ahí, no es la de NAMRU, ¿no? Sino la responsable que se llama Laura Richardson. Bueno, ¿y el NAMRU qué cosa hace? Supuestamente investigaciones científicas para ubicar los diferentes virus que se desarrollan en la Amazonía peruana. Y por eso tiene una subsede, ¿no? En el Hospital Naval, aquí en Lima, tiene una subsede, un cuartel naval con militares que son médicos, pero militares norteamericanos, en Puerto Maldonado y una tercera base en Iquitos, ¿no? Cerca de Nauta. Y ellos hacen investigaciones. Realmente la pregunta que hay que hacerse, ¿qué tipo de investigaciones hacen? Para tratar de combatir lo que es, por ejemplo, el COVID-19 y otras enfermedades tropicales, ¿no? O qué cosa hace. Bueno, en el año 2019, creo que fue, el congresista Richard Arce, ¿no? Hizo una serie de preguntas al ministro de Defensa sobre este tema. En ese momento era el general José Huertas. Y las preguntas eran, ¿cuáles han sido los beneficios más importantes obtenidos por el Estado peruano tanto en el campo militar como en el de la salud pública por instalar el NAMRU 6? ¿Cuál es el costo que representa para el Estado peruano ser parte de NAMRU 6? ¿Qué cantidad de personal americano y peruano, militares y civiles, forma parte y o labora en este programa en la actualidad? ¿Qué medidas de seguridad se toman para neutralizar los riesgos biológicos que puedan poner en peligro la salud humana en nuestro territorio? Y otras preguntas más. Estas preguntas se las hicieron al ministro de Defensa y, por supuesto, se hizo el sueco. No contestó prácticamente ninguna de estas preguntas y está pendiente la solución o la respuesta a estas preguntas en la Comisión de Defensa y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Como siempre, esta Comisión de Defensa y la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido manejada por los fujimoristas y por los apristas, turnándose en la presidencia de esa comisión, entonces no le hacen caso a este tipo de preguntas que la población debería hacerse. Bien. De tal manera que ese es uno de los temas de preocupación, por lo menos de algunos de nosotros que nos hacemos ese tipo de preguntas. Pero yo te decía que hay otras temporadas. Sí. Quería preguntarle, señor Cabieses, o sea que el Comando Sur no solamente ha actuado en estos temas sanitarios, sino también en otros temas militares. Al respecto, ¿qué nos tiene que comentar? Bueno, con tropas directamente en el Perú, no. Con tropas bajo el disfraz de ayuda solidaria, sí. Y que vienen armados y que todos los años, ¿no? El Congreso de la República aprueba el ingreso de estas tropas. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos de estos soldados han ingresado, por ejemplo, en los últimos 5 años, que vienen acá para hacer entrenamiento, en fin, y en algunos casos para apoyar a lo que son desastres naturales o dar algo de apoyo, ¿no? Pero obviamente no es un apoyo así nomás. Es un apoyo que está basado en la necesidad de controlar lo que son los recursos naturales, básicamente de nuestra Amazonía. Por esa razón, creo yo, básicamente los marinos, ¿no? La Marina de Guerra del Perú, algunos del Ejército del Perú, se opusieron a esta otra palabra, ¿no? Que mucho hemos escuchado, que se llama Escazú.
que así como el Namru no es el nombre de una tribu no conectada en la profundidad de las selvas andino-amazónicos, sino esta unidad de la cual hemos hablado, Escazú tampoco es una tribu indígena en Centroamérica. Es el nombre de una ciudad en Costa Rica donde bajo el auspicio y la Secretaría Técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿no? Se hizo un acuerdo que protegía la biodiversidad de mares, bosques, montañas, lagunas y los derechos humanos de los defensores de estos recursos. El Perú firmó ese acuerdo en el año 2018, lo firmó la ministra de Ambiente en ese momento. ¿En dónde? En Escazú, esta ciudad de Costa Rica. Pero como es un tratado internacional, entonces tiene que ser aprobado por el Congreso. Hubo una grita en contra de Escazú realmente impresionante, donde a la cabeza de esa grita, de ese griterío, estaba la Marina de Guerra del Perú, que se pronunció en contra después de haberse pronunciado a través del Ministerio de Defensa a favor de firmar este acuerdo. Este acuerdo es indispensable, como tú sabes, Marco. Yo he sido viceministro de Recursos Naturales del MINAM en el año 2011, entonces los temas ambientales me son especialmente conocidos y soy un gran defensor de la región andino-amazónica. No nací allá, yo nací en Talara, a 400 metros de la reventazón de las olas, pero por circunstancias de la vida y temas profesionales, en los últimos 25 años he estado trabajando en relación con la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de la Amazonía, que es un territorio muy importante para nosotros. Y el Comando Sur apunta a los recursos naturales de nuestra Amazonía. Y por eso se oponen estos sectores reaccionarios y fascistas, se oponen a la firma de este acuerdo de Escazú, ¿no? Sí, y su influencia del Comando Sur en el tema político del país, ¿no? Y de lo que puede estar sucediendo en estos momentos con la reacción de sectores de la Marina de Guerra o de ex marinos, ¿no? Que están, digamos, atentando contra la gobernabilidad en el país. Bueno, yo creo que el doctor Héctor Béjar tiene razón cuando lo que dice es que la Marina de Guerra ha estado trabajando, ¿no? En paré con la Central de Inteligencia Americana, con la CIA, ¿no? Y eso está demostrado, está escrito en varios libros, figura en los Wikileaks, como el mismo Héctor Béjar lo ha mencionado, está en los Wikileaks de los informes que los diferentes embajadores del Perú han hecho hacia el Departamento de Estado de los Estados Unidos y juegan en paré, ¿no? Y el Comando Sur y la CIA no es lo mismo, pero es igual, habría que decir. ¿Por qué? Resulta que el Comando Sur tenía su centro de entrenamiento, ¿no? En Panamá, pero por los acuerdos tomados respecto al Canal de Panamá hace muchos años, trasladó sus centros de entrenamiento del Comando Sur y su centro de operaciones a Miami. Y en Miami está justamente los sectores más fascistas trumpianos, ¿no? De la CIA, y que son los que promueven todo este tipo de asaltos a la democracia en los diferentes países y de deslegitimación de los gobiernos populares, como el gobierno popular de don Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y están moviéndose fuertemente por tratar de tumbarse a este gobierno, como lo han hecho antes con diferentes gobiernos. Desde el Comando Sur es que por irnos un poco lejos, ¿no? Se programó lo que es el golpe contra Salvador Allende. Y todos los otros golpes de Estado se hicieron desde el Comando Sur, aliado, por supuesto, con la CIA. Esto no es un invento de un paranoico como el doctor Béjar o como yo,
¿no es cierto?, que tenemos tesis conspiranoicas, sino eso está debidamente demostrado con documentación digamos, con conocimiento de los archivos del mismo gobierno de los Estados Unidos respecto a este involucramiento de este Comando Sur, ¿no? Y es bastante público esos documentos que usted señala de hace varias décadas atrás, ¿no? Recuerdo que el el secretario de prensa, el general Velasco, publicaba en su columna Inteligencia, Servicio de Inteligencia, en el semanario Causachun, todas estas relaciones y acciones que realizaba el Comando Sur y el Departamento de Inteligencia Americana, la CIA. ¿Qué debería de hacer el señor Pedro Castillo para poder recuperar la soberanía y hacer de la Marina de Grau, ¿no?, verdaderamente un símbolo de nuestra patria? Bueno, yo lo que creo es que debería no permitir esta injerencia del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos respecto a la política peruana y a la economía peruana también, ¿no? No permitirlo. Y que los servicios de inteligencia nuestros, ¿no?, centralizados en el Servicio de Inteligencia Nacional y que tiene esta inteligencia en cada uno de las armas, ¿no? La Marina, la Aviación y el Ejército, y también en la Policía Nacional, se dediquen a investigar y ver en qué cosa otras potencias hacen presencia en el Perú. Eso es lo que debería hacer el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? Alguien decía por ahí que en Estados Unidos se producen pocos golpes de Estado porque no tienen embajada norteamericana allá en el territorio estadounidense. Y probablemente tienen razón porque este control político, social, mediático, etcétera, se irradia desde la embajada de los Estados Unidos. Y esto es algo realmente inaceptable. Entonces, la mejor forma de poder encarar un tema de este tipo es que el Perú tenga una política internacional como la que ha expuesto el doctor Héctor Béjar el día 3 de agosto, o como la que tenía entre los años 68 y 75 el presidente Velasco, ¿no? En ese momento, hasta donde yo recuerdo, y eso tú lo conoces creo que bien, porque creo que trabajaste como periodista en Causachum, la CIA fue expulsada del Perú y la CIA ha sido expulsada de varios otros países justamente por su injerencia inaceptable, ¿no? Uno no puede decir, bueno, pero Estados Unidos pues es la potencia mundial. Bueno, está dejando de ser la potencia mundial, ¿no? Y además con servicios de inteligencia que la verdad es que fallan un poco, ¿no es cierto? Si es que vemos qué cosa ha pasado en Afganistán. Es que los Estados Unidos no sabía que los talibanes en menos de 6 semanas iban a tomar el poder allá. Además, talibanes que habían sido aliados de los Estados Unidos entre el año 1979 y 1989, durante 10 años, aliados y financiados por los Estados Unidos, por la CIA y todo esto, y después los talibanes deciden hacer una política diferente a la de Estados Unidos y se convierten en enemigos, como han hecho en Irak, como han hecho en Libia, como han hecho en una serie de otros países, ¿no es cierto? Exactamente. Y la injerencia de los Estados Unidos de manera directa o indirecta, lo que trae son los desastres humanitarios como el que estamos viendo en Afganistán en este momento. Su presencia física o a través de otros actores en Venezuela lo que va a traer es una crisis humanitaria peor que la que tienen en este momento, ¿no? O en nuestro país, o en Bolivia, o en otros países, ¿no? Pero siempre está latente la posibilidad de que el Comando Sur, la CIA y obviamente deberían de haber también militares como lo fue Vladimiro Montesinos
ser miembro, ¿no? Un agente también de este servicio de inteligencia americana. ¿Qué hacer para la democratización? ¿Qué mensaje debemos de sacar de todo este tema, ¿no? Para tratar de corregir. Habría que poner digamos, en estudio toda la defensa nacional para darle un rol soberano a las Fuerzas Armadas. ¿Debería el Congreso empezar a discutir este tema? Yo creo que sí, el Congreso de la República tiene que discutir este tema, de tal manera por ejemplo, nuestros recursos naturales, como son los mares, ¿no? Y la región andino-amazónica, no caiga bajo el control de estas grandes empresas imperialistas, ¿no? Alguien decía por allá que ya a la izquierda esta deslactosada no le gusta utilizar el término imperialista. Bueno, yo lo uso porque eso es un país imperialista, así de sencillo, nos guste o no. Y no creo, como el presidente Mao, que el imperialismo es un tigre de papel. No es ningún tigre de papel. Está dando zarpazos y ahora peor todavía, porque como está en decadencia, da zarpazos por todos lados. ¿Qué hacer frente a eso? Que el Perú diversifique lo que son sus relaciones internacionales en el campo político, en el campo comercial y también en el campo militar. Esto de estar, felizmente se hizo algo durante el gobierno de Velasco y lo continuó en parte el gobierno de Morales Bermúdez, para diversificar por lo menos en el ejército y la aviación, ¿no? La Marina siempre ha tenido su abastecimiento y su asesoría en inteligencia de parte de los Estados Unidos. Y la Policía Nacional en parte también, ¿no? Finalmente, ¿no? Tengo que anunciar a todos los que nos siguen que el doctor Héctor Béjar no va a poder participar de este programa, ¿no? Entendemos, obviamente, después de haber visto los murales, ¿no? Que tiene que manejarse cautamente para poder desarrollar. Recordemos que él tuvo que sacar a su familia, a su esposa durante una época de terror que se vivió en el país, luego de las amenazas, ¿no? Y atentados que recibió en la organización donde él trabajaba aquí en nuestra patria. Por eso, nuestra mayor solidaridad con el doctor Héctor Béjar, y siempre todos los peruanos vamos a estar con él, y en el momento que sea oportuno, que lo considere así, volverá nuevamente a estar con nosotros en Peruanicemos al Perú. El doctor Béjar, señor Cabieses, dijo de que él ha sido miembro, ha sido profesor del CAEN, además, durante muchos años, ¿no? Como también lo fue nuestro secretario general del Partido Comunista Peruano, que fue a dar conferencias, ¿no? Me refiero a don Jorge del Prado, ¿no? Él se resaltaba el tema de que hay que democratizar las Fuerzas Armadas a partir de crear una conciencia democrática en nuestros militares. Es posible hacer que nuestras Fuerzas Armadas miren al pueblo como un aliado y no como una traba para la defensa de los intereses de los grandes capitales extranjeros. Yo creo que sí. El doctor Béjar tiene esa esperanza y creo que todos los peruanos y peruanas también tenemos la esperanza de que no veamos a las Fuerzas Armadas como enemigos de la democracia, como enemigos de la población, sino al contrario, como amigos, tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales. Y el intento del general Marín cuando fundó, en ese momento se llamaba el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Y hay una consigna ahí encima de la escuela que dice: las ideas no se imponen, ¿no? La frase completa no me acuerdo. Las ideas no se imponen, ¿no? Eso es, las ideas no se imponen. Y tuvo un acierto con eso. De ahí salieron los militares que se educaron en el CAEN y que después hicieron la revolución velasquista del año 68 al 75. Yo creo que eso es posible hacer. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas o semanas respecto a la necesidad
parece ser de cambios en el Ministerio de Defensa y cambios en el Ministerio del Interior, a consecuencia de las denuncias que han salido en los diarios, en fin, ¿no? Ahí el problema preocupante, ¿no? Es que, bueno, ya lo anunció ese marino fascista que se llama Jorge Montoya, ¿no? Que no tiene nada que ver con Miguel Grau, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Es una persona adscrita totalmente a los intereses norteamericanos. Quizás estoy diciendo algo que me puede costar muy caro, pero esa es la realidad, ¿no? Y él lo que ha dicho es que se va a tumbar uno por uno a los ministros, ¿no? A través del Congreso, donde aparentemente tienen la mayoría como para poder hacerlo. Y esto es absolutamente irresponsable. Yo quisiera, si me permites, Marco, hacer un recordatorio histórico. Mira, Estados Unidos desde el siglo XIX ha tenido una aspiración a conquistar lo que es la Amazonía. Entre 1865 y 1866, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, ¿no? Se enfrentaron a el Imperio Español. De ahí se dio la batalla de 2 de mayo. Terminado ese periodo, el presidente de ese momento, Mariano Ignacio Prado, designó como jefe de la Armada peruana al marino norteamericano John Randolph Tucker, conocido luego como el almirante del Amazonas, no por gusto, sino porque estaba apuntando al Amazonas. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, Miguel Grau Seminario no se hizo esperar y junto con otros oficiales peruanos, patriotas, marinos, todos ellos, llamados Miguel José Ferreiros, Senra, Aurelio García y García y Juan Lizardo Montero, conocidos como los 4 Ases del Perú, entendieron que esta era una ofensa contra los marinos peruanos y sencillamente no aceptaron esa imposición. El presidente en ese momento ordenó que los metieran presos y Miguel Grau, el gran Miguel Grau, estuvo preso en la isla San Lorenzo, casi durante 6 a 7 meses, hasta que al final fue amnistiado él y todos sus compañeros. Estos son temas que hay que destacar del heroísmo de Miguel Grau, ¿no? No solo, seguramente, principalmente su sacrificio en la batalla de Angamos, sino también en esto que fue 20 años antes, o 10 o 12 años antes de la guerra con Chile, ¿no? Estos son los elementos que hay que destacar. Quisiera mencionarte que mucho antes de eso, de estos hechos, ya entre 1851 y 1853, ¿no? Es algo que la historiadora Mariana Mulde Piz menciona, los marinos norteamericanos Lewis Herdon y Larner Gibbon realizaron unas exploraciones en la Amazonía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poner al servicio de los Estados Unidos la Amazonía peruana, ¿no? Ese fue su objetivo. Hicieron investigaciones científicas y hay cosas publicadas sobre eso. De tal manera que la aspiración de los Estados Unidos a meterse en la Amazonía, no solo peruana, sino la Amazonía en general, es una aspiración que a mí me hace sospechar que NAMRU 6 no es por gusto, que la oposición a Escazú, al Tratado de Escazú, tampoco es por gusto, y que bajo el pretexto de las investigaciones sobre el COVID-19 están haciendo labores de inteligencia para tratar de apropiarse de nuestros recursos naturales de la Amazonía, que son realmente cuantiosos. Muchísimas gracias, Hugo. Nos hemos pasado desde la hora, pero creo que ha sido muy alentador lo que están escribiendo las personas que nos siguen, ¿no? Es muy importante porque demuestra pues que hay un interés sobre lo que transmitimos en este programa y sobre todo a la calidad y a la inteligencia y voluntad democrática de nuestros entrevistados. Gracias, compañero Hugo Cabieses.
¿no? Gracias a ti, Marcos, Marco, y si me permite, quiero solidarizarme, por supuesto, con Héctor Béjar, decirle que aquí estamos para apoyar las labores que realice hasta ahora. Y bueno, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo estoy casi seguro que el presidente Castillo lo que va a hacer es afirmar la política internacional que expuso el doctor Béjar el día 3 de agosto de este año. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, y ha sido un programa de mucho análisis nuevo. Hemos querido romper el tabú con respecto al tema de las Fuerzas Armadas. Para los comunistas peruanos, la soberanía de nuestra patria es fundamental, siempre y cuando tengamos, ¿no? Unas Fuerzas Armadas, ¿no? que tienen una mirada popular. Siempre dijimos, el pueblo uniformado es parte de nuestra ciudadanía. Siempre hemos creído que a las Fuerzas Armadas hay que darle un carácter y una formación democrática para servir a nuestra patria, a nuestra soberanía, defendiendo nuestros recursos naturales. Creemos también que el presidente Castillo debería de revisar los contratos que se tienen a través, o los convenios que se tienen a través de las Fuerzas Armadas con otras Fuerzas Armadas, fundamentalmente del Comando Sur, donde ingresan con total impunidad, ¿no? a nuestra patria, como bien lo ha dicho el señor Hugo Cabieces. Muchas gracias por su participación, y siempre peronicemos al Perú, que dentro de una semana cumplimos nuestro primer añito. Gracias y que tengan un buen domingo.